La atmósfera es nuestra gran protectora, una capa gaseosa que rodea la Tierra y hace posible la vida, según el portal de calidad del aire airedemadrid.madrid.es. Tiene unos 320 kilómetros de espesor, donde varían la densidad, composición y temperatura. A medida que ascendemos, vemos sus capas y su importancia. Primero la troposfera, la capa más baja donde vivimos y ocurren los fenómenos meteorológicos. Ella alcanza hasta los 18 kilómetros en el Ecuador. Continuamos con la estratosfera. Aquí se encuentra la capa de ozono, que absorbe la radiación ultravioleta y protege la vida. Más arriba está la mesósfera, donde los meteoritos se desintegran antes de alcanzar la superficie. Y por último tenemos la termósfera, que tiene gases ionizados con densidad muy baja. Aquí se encuentran los fenómenos como las auroras boreales como tal. La atmósfera es importante ya que regula la temperatura del planeta. Ella suministra oxígeno y dióxido de carbono, esenciales para la vida. Filtra las radiaciones solares dañinas gracias a la capa de ozono y desintegra meteoritos antes de que impacten en la superficie. Además, permite el ciclo del agua y las formaciones de lluvia, distribuyendo recursos hídricos y manteniendo el clima adecuado para los ecosistemas. Clima es un conjunto de condiciones atmosféricos que caracteriza cada una región en un periodo prolongado. Este incluye una serie de elementos como la temperatura, que es la medida de calor de la atmósfera influenciada por la radiación solar, la ubicación geográfica y la altitud. Las precipitaciones es aquella agua que cae en la superficie terrestre en forma de lluvia, pero que antes se encuentra condensada en forma de nube, que al desplazarse con el viento chocan entre sí y liberan contenido líquido. Humedad es la cantidad de agua de vapor presente en el aire y expresa un porcentaje de saturación. Presión atmosférica es aquella fuerza ejercida por el peso del aire en una superficie e influye en los patrones del viento y de las condiciones meteorológicas. Y por último, el viento, que es el aire que se encuentra en la atmósfera causado por las diferencias de presión. La dirección y la velocidad del viento son patrones importantes para la distribución del calor y de la humedad. Con respecto a los factores del clima, este presenta una serie de agentes que modifican los elementos antes mencionados. Entre ellos están la latitud, que es la distancia angular que existe desde la superficie terrestre hasta el ecuador y afecta la cantidad de radiación solar. La altitud es la distancia en sentido vertical desde un punto de la Tierra y al nivel del mar. Mientras mayor sea la altitud, menores serán las temperaturas. Distancia al mar. El clima de las áreas costeras son más templadas que el de los sitios interiores. Corrientes oceánicas. Se refiere a las masas de aguas que recorren el océano y estas pueden ser frías o calientes, aumentando o disminuyendo la temperatura en ciertos lugares. De manera que distribuyen el calor del trópico al resto del planeta Tierra. Y por último, el relieve, que este se debe a la función de barrera con respecto a las corrientes de aire que cumplen las montañas. El cambio climático como problemática ambiental. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el cambio climático se refiere a las modificaciones a largo plazo en la temperatura y los patrones climáticos. Esta problemática se da principalmente por las acciones humanas que alteran el equilibrio de la naturaleza. Según la página web de National Geographic, las causas del cambio climático son la quema de combustibles por parte de los vehículos y de la industria, los rellenos sanitarios que liberan gas metano, la ganadería y la agricultura que liberan gas como el metano,
los gases de efecto invernadero y el dióxido de carbono. Asimismo, la quema de vegetación o biomasa, la tala de bosques con el fin de crear granjas también liberan gases. Y por último, pero no menos importante, el estilo de vida de los humanos que contribuye con el cambio climático por el uso excesivo de la energía. Consecuencias del cambio climático. La temperatura actual de la Tierra es de 1,1 grados Celsius, mucho más elevada que a finales del siglo XIX. Derretimiento de los glaciares, escasez del recurso hídrico, tormentas y huracanes mucho más fuertes, factores también que condicionan a la pobreza, la hambruna y problemas de salud en general. También es necesario acotar que la ONU indica que las especies están en peligro de extinción. Cada año se publican listados donde se van sumando cada vez más especies que se encuentran en peligro parcial o de extinción total, lo que simboliza una amenaza para las especies tanto terrestres como oceánicas. Asimismo, quiero profundizar un poco en cuanto al tema de la salud y el cambio climático. La ONU indica que cada año se pierde la vida de alrededor de 13 millones de personas a causa del impacto climático por factores meteorológicos extremos, lo cual es una cifra bastante alarmante. Para culminar, me gustaría dar un dato curioso, se podría decir, sobre la situación del calentamiento global en nuestra región latinoamericana. Según Marengo, para The National Geographic, comenta que está aumentando el volumen de hielo en los Andes, lo cual daría como resultado una afectación a ciudades como Bogotá, Lima y Quito, ya que estas dependen del agua de los deshielos. Para finalizar nuestro video grupal, hablaremos sobre las soluciones al cambio climático aplicando los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030. Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030 de la ONU son medidas que buscan erradicar las brechas de género, erradicar la hambruna y tomar acciones en cuanto al cambio climático. Esta última es la que nos enfocaremos principalmente. Para ello se deben tomar ciertas medidas, las cuales explicaremos a continuación. Por ejemplo, la ODS 7 hace referencia a la energía asequible y no contaminante. Esta busca promover el uso de energías mediante los recursos renovables para así evitar la dependencia de los combustibles fósiles. Esto puede ser aprovechando la energía lumínica mediante paneles solares, también es una muy buena opción para poder erradicar o disminuir el efecto o el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Según la página Naciones Unidas, publicada en el 2018, sugiere que otra de las soluciones al cambio climático aplicando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles es el objetivo ODS número 12, el cual busca garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles, fundamentales para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras. Los gobiernos deben implementar y poner en práctica políticas y normativas que recojan medidas como fomentar la economía, circular el reciclaje y la reducción de residuos, como por ejemplo utilizar menos plásticos. Su aplicación es importante ya que ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y, por último, reducir la pobreza. Continuando con el contenido, según la página un.org, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 busca cuidar y recuperar los ecosistemas en la Tierra, proteger los bosques y detener la pérdida de animales y plantas y evitar que las tierras se conviertan en desiertos. Esto es muy importante porque los ecosistemas nos dan agua, alimento y aire limpio, además de albergar al 80% de las especies. Sin embargo, enfrentamos problemas como la tala de árboles, el cambio climático y la contaminación, que ponen en peligro a la naturaleza
y a nosotros mismos. Para ayudar, podemos reciclar, consumir solo lo necesario y practicar ecoturismo de forma responsable, cuidando los ecosistemas para que sigan fuertes y saludables.